Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, seguimos con inteligencia emocional. Os dije que hoy iba a ser el último capítulo, pero no, va a haber alguno más, no muchos, dos o tres más, porque he estado repasando y hay cosas que me gustaría comentaros, como por ejemplo, hoy os voy a hablar de otras emociones. Hemos hablado de las 6 básicas de Paul Ekman, que según la Universidad de Glasgow solamente son 4, es igual. Pero claro, esas son emociones primarias, no son las únicas. Hay otro tipo de emociones que no son primarias, pero son a lo mejor incluso más frecuentes y más repetitivas que las primarias. Todas derivan de una manera o de otra de las emociones primarias. Pero bueno, vamos a trabajarlas unas cuantas nada más. Por ejemplo, una de ellas es la ansiedad, que es una emoción que se considera que todas las personas la tenemos. Esta emoción se nutre de recursos de las emociones básicas, de algunas de ellas. Se genera anticipativamente y nos predispone ante posibles amenazas. Su función es evitar que la amenaza se haga real. Esta emoción se desencadena tanto por emociones negativas como también por positivas. Es decir, un estado enorme de alegría nos puede generar ansiedad. Otra emoción, proceso de duelo. Esta es una emoción que la podríamos llamar de temporada. Pues es una emoción que solamente se produce después de una importante pérdida de una persona muy cercana. Es decir, nosotros el proceso de duelo no lo pasamos cuando se muere un chino en Wuhan. Cuando se muere alguien cercano a mí. No parece una emoción demasiado peligrosa, pero yo he conocido algunos casos con secuelas súper importantes y duraderas. Es decir, yo he tenido que trabajar con alguna persona que llevaba años con un proceso de duelo inesperado y que no la dejaba avanzar. Es una emoción limitadora porque mientras que sentimos el duelo se generan muchos procesos limitadores inconscientes, pero que incluso pueden llegar a modificar algunas conductas. Es consecuencia de emociones negativas. En este caso va a ser de la tristeza sobre todo. También el miedo a la pérdida. ¿Veis cómo de una emoción primaria desencadenan emociones secundarias? Los celos posiblemente es una de las 3 peores emociones que hay. Esta emoción está en línea con la ira e incluso yo diría que hay un nexo de unión entre ambas, ya que una ira provocada por una infidelidad desemboca o puede desembocar en unos celos y los celos percibidos generan nueva ira, es decir, se retroalimentan. El pensar que la de tu persona amada está con otra te genera una ira insostenible. Esa ira se convierte en celos. Y esos celos los retroalimentamos inconscientemente y nos provocan mucha más ira. Es la única que necesita 3 personas para que exista la emoción. Y siempre es consecuencia de emociones negativas. En este caso, de la ira, vuelvo al miedo a la pérdida. Es decir, cuando hablábamos del proceso de duelo, había un miedo a la pérdida de la persona que se moría, aquí puede haber el miedo a la pérdida de la persona amada. También se desencadena por una falsa creencia, que es que nos creemos que cuando amamos a una persona se convierte en nuestra propiedad. El odio. La emoción odio es la opuesta radicalmente al amor. Bueno, el amor es una emoción secundaria, tampoco es una emoción primaria. Nos perjudica continuamente el odio. Es como si echásemos ácido corrosivo a nuestro sistema neuronal. No solo no nos permite avanzar adecuadamente el odio, sino que paralelamente nos genera otra emoción muy asociada que es la del rencor. Así como la emoción del amor nos genera continuamente buenas vibraciones, buenas sensaciones, pues la del odio es todo lo contrario. Resentimientos, recuerdos negativos, sufrimientos, ganas de estar continuamente enfadados, resentidos. Es consecuencia de una emoción negativa. Pues el odio puede surgir de una emoción como los celos,
puede surgir de un miedo, de miedos a algo, nos hacen odiar. El asco también nos puede generar odio y, y el odio nos puede generar ira. Es curiosísimo. Yo he trabajado el odio y el rencor con alguna persona. Cuesta muchísimo trabajarlas porque la persona que está enganchada por el odio o por el rencor no se suelta, no quiere dejar de odiar. Entonces, ahora después cuando haga el rencor, os explicaré. El rencor es una emoción incluida dentro del grupo de las malas. El rencor es una emoción que nos hace mucho mal si la padecemos, mucho mal, mucho daño. Es absolutamente nociva. Yo al rencor le llamo emoción freno, porque es como si nosotros mismos hubiésemos puesto el freno de mano para no seguir avanzando, pero el coche sigue avanzando y el freno se ha puesto, es decir, vamos desgastando todo el sistema de ruedas, de frenado, es terrible. El rencor bloquea nuestro crecimiento, nuestro avance y nuestras expectativas. Es imposible vivir con un estado emocional de rencor y funcionar normalmente. El rencor es consecuencia de una emoción negativa. Normalmente el rencor es consecuencia de un odio, normalmente. Mirad, también de la envidia es consecuencia. Os voy a decir, yo voy a comentar un caso de una persona a la que quiero mucho. Es una persona que vino a mis cursos y llevaba... no le iba bien, no estaba bien, no le iba bien, no funcionaba bien. Pero no era consciente de que llevaba arrastrando un rencor y un odio a otra persona de un tamaño tremendo. Es decir, cada vez que hablaba de su pasado, salía esa persona, la tenía ahí en primer plano, como ese odio, esa desconfianza, ese rencor. Y yo le decía, tienes que perdonar. Hasta que no perdones, decía, imposible. Yo no puedo perdonar el daño que me hizo. Es que si no perdonas, la que no avanzas eres tú. Yo no voy a perdonar. Por mucho que me digas, yo no voy a perdonar. Y así, yo estuve con ella, esa persona vino durante 1 o 2 años a mis cursos sin ningún problema. Y nunca quiso perdonar. En su vida hubo circunstancias de cambios importantes y un día me dice, quiero decirte una cosa y agradecerte. He perdonado, he conseguido perdonar, ya no siento ningún rencor. Y mi vida ha cambiado positivamente muchísimo. Quiero agradecerte esa insistencia continua que tenías para que perdonase. Esto, yo he vivido más casos, no tan fuerte como este, pero otros casos. Nunca hay que odiar, porque el odio nos corroe y por supuesto no hay que tener rencor. Hay que solucionar esos episodios. Si alguno quiere saber cómo un sistema de solución, en mi curso de PNL, cuando hablamos de la línea del tiempo, allí explico cómo poder solucionarlo. Hay que solucionar los episodios de rencor. Bueno, vamos a ir a una emoción positiva, el amor. Qué maravillosa es esta emoción, ¿eh? Es una consecuencia de la emoción básica alegría, con algún recurso, como podría ser la sorpresa, algún recurso entre alegría y sorpresa. Todo el mundo conoce el amor, pues todos los seres humanos experimentamos el amor en algún momento de nuestra vida. Como sabréis, es una emoción expansiva, es decir, expande todos nuestros sentimientos, incluso podríamos decir que nos expande físicamente. Lleva aparejadas varias emociones más, todas positivas, y así nuestro sistema neuronal se ve muy alterado por esta emoción, como nuestro sistema hormonal. Va totalmente ligada a nuestro sistema hormonal. Pero, claro, mantener estado emocional de amor continuamente
sabéis que no es posible. Hay muchas cosas que influyen para que este estado emocional no se pueda mantener continuamente. Hay que retroalimentarlo continuamente, hay que hacer innovaciones, cambios, para que el sistema emocional amor, el estado emocional amor, funcione bien. La amargura, ay madre mía, la amargura es una emoción que funciona igual que el rencor y es consecuencia de emociones negativas. Es otra emoción freno. La cólera es paralela a la ira, derivada de la ira, y es una elevación de la propia ira. La furia, nuevamente la ira. La furia está incluso por encima de la cólera. Es decir, es otra nueva elevación de la cólera hacia la furia. La cólera y la furia son dos emociones muy dañinas para la persona que las sufre y para las personas que tienen que soportarlas. Las secuelas emocionales y neuronales son muy inabsorbibles y se recuerdan toda la vida. Y además generamos consecuencias a terceras personas. La desesperanza, otra emoción freno, opuesta radicalmente a la esperanza, se produce como consecuencia de otras emociones negativas, cuando intentamos hacer cosas y más cosas, y cada vez vemos menos posibilidades de conseguir objetivos, de conseguir lo que queremos, perdemos la esperanza, es la desesperanza, y también genera tristeza, asco o amargura, la propia desesperanza. La esperanza, una emoción positiva, por supuesto, es a consecuencia de la alegría y de la sorpresa, y esta nos permite vivir creyendo en que todo puede funcionar. Es una emoción súper positiva y además es una consecuencia de vivir en positivo. También la esperanza puede ser una emoción consecuencia de creencias religiosas o de creencias humanísticas. La felicidad, súper vinculada a la alegría, nos permite estar joviales, entonados, innovadores, dispuestos a todo. También la sorpresa muchas veces produce felicidad. Homofobia, una emoción derivada de la ira muy negativa y muy dañina, no solo para nosotros, sino también para terceros, vinculada al odio, al rencor, a la cólera y a la furia. Esta emoción es una emoción con rasgos de continuidad, pues se vincula estrechamente con creencias limitantes. Racismo, exactamente igual a la homofobia. Orgullo, en este caso, el orgullo es el relativo al orgullo personal que sentimos por nuestros principios y valores. Es decir, cuando en este momento ocurre algo que está en línea con mis principios y valores, siento orgullo interior. Ejemplo, me habéis hecho alguna felicitación de los cursos o algún comentario muy positivo por alguna idea que he tenido en algún curso. Cuando yo leo esas felicitaciones, siento orgullo personal, me siento muy bien. Normalmente el orgullo es una emoción positiva, normalmente. Si lo es en la justa medida, pero si es excesivo o mal entendido, el orgullo nos lleva a la ofensa, que es otra emoción, y nos puede hacer sentir muy mal. El orgullo puede generarnos complicaciones, pero al mismo tiempo puede generarnos mucha autoestima. Indignación. La indignación es la emoción cuando vemos alterado alguno de nuestros principios o valores y se entra en contradicción con la realidad que vivimos. Siempre es a consecuencia de situaciones negativas, porque una alteración positiva de un principio o valor no sería alegría, no sería indignación. Otra de las malas que hay, la envidia, vinculada nuevamente con la ira. La envidia nos hace desear fervientemente e incluso ciegamente lo de los demás. Esta emoción necesita dos personas para poder existir. Es la persona que la siente y la persona a la que se envidia. Mirad, la envidia es tan mala, tan ciega,
que es posible que una persona tenga envidia de alguien que tiene menos que ella, solo por envidiar. Es terrible. La vergüenza, otra emoción que nos bloquea. Parece que nos ata las manos y los pies, por lo tanto es una emoción negativa. Sentir vergüenza es una emoción negativa. Las personas tímidas que tienen vergüenza se autoincapacitan para las relaciones sociales e incluso para algunas relaciones familiares. El llanto, emoción impulsiva, se produce a consecuencia de otras tanto positivas como negativas, es decir, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la indignación, el orgullo, la felicidad o la alegría o la sorpresa nos pueden hacer el llanto. Es decir, aquí estamos hablando de un llanto de emoción, de alegría, y un llanto de miedo, tristeza o vergüenza. El sufrimiento es la consecuencia paralela del miedo, la tristeza o la desesperación. El miedo, la tristeza o la desesperación nos hacen sufrir. Cuando sentimos miedo se dispara el sufrimiento. También es muy negativa y nos corroe también interiormente, porque además el sufrimiento es retroalimentado por sí mismo. Hay muchas personas propensas al sufrimiento, siempre ven lo peor de cada situación y de cada momento. Es una emoción degenerativa, pues siempre deja residuo, de manera que aunque no haya motivos, la persona sufridora sentirá el sufrimiento. Incluso son capaces de autogenerar problemas para poder sufrir. Yo esto lo conozco muy de cerca, voy a ser muy sincero. Mi madre es una señora ahora ya muy mayor, pero es una persona que toda la vida ha sufrido por todo. Por todo, es decir, si salíamos de noche, sufría porque era de noche. Si salíamos de día, sufría porque podía pasar algo de día. Si subías en el coche, podía haber un accidente. O sea, ella siempre sufría. Y cuando no había ningún motivo para sufrir, autogeneraba sufrimiento. Es increíble. Yo solo he vivido en primera persona y sé que es terrible, ¿eh? La depresión es la última consecuencia de otra emoción negativa. Algo nos ha funcionado mal, nuestro cuerpo en lugar de aceptarlo y de superarlo, se le ha enquistado, se le bloquea. Esto hace que disminuya nuestra actividad neuronal y como consecuencia nuestros principales órganos vitales se verán afectados y su funcionamiento se alterará increíblemente. Aunque no tengamos ningún problema en el hígado, nos saldrán alteraciones hepáticas y alteraciones en el riñón y alteraciones en el estómago. Es increíble. Con la depresión la persona deja de ser dueño de su vida y se convierte en un títere de sí mismo. Curiosamente, cuando la persona consigue estabilizarse, todo vuelve a la normalidad. Bueno, he hecho una explicación de varias, hay muchas más. Yo he cogido las más repetitivas, quizá las más frecuentes, y veréis que hay muchas más negativas que positivas, pero bueno, aquí estamos nosotros para darle la vuelta con los consejos de la inteligencia emocional. Gracias amigos, hasta mañana.